Se una persona non si può muovere, non può vedere, non può parlare, come si fa a saperlo? Cosa nell'anima? Lui è il mio bambino, è il mio unico desiderio. E dire averlo come era prima. ¿Qué es lo que puede hacer una familia frente a la frialdad de un diagnóstico médico, especialmente si es sobre una enfermedad de la que sabe poco? ¿Qué puede decir la medicina frente al dolor, la desesperación, la angustia y el miedo que sienten los familiares y los cuidadores al saber que su ser querido se va a enfrentar a una enfermedad de la que no se conoce, que lo va a llevar hacia los puntos más límites, que lo va a deteriorar física, cognitiva, emocionalmente y que puede llevarlo incluso a la muerte? ¿Qué puede decir la ciencia cuando una familia se da cuenta que después del diagnóstico puede incluso vivir horas extras con su familiar? Generalmente el mensaje que se le transmite a los padres desde todas las esferas sociales, incluyendo como a la medicina, es que las acciones que pueden llevar a cabo son paliativas, que deben como cuidar a su familiar y responder como a todas las necesidades que empiecen a generarse. Pero esto sume a la familia también en un proceso de desesperación, de desesperanza, porque no saben, o sea, qué más pueden hacer. Ellos son los que viven más de cerca el deterioro de sus familiares. Analicemos un poquito el contexto de la película El aceite de Lorenzo. La película gira en torno al diagnóstico que se le hace al niño cuando estaba muy pequeña de adenoleucodistrofia. Eso para el momento era una enfermedad de la que no se sabía nada, que había, digamos, muy poco conocimiento al respecto y que no había un tratamiento como tal aprobado. Todo lo que se estaba haciendo estaba en fase experimental. Entonces, cuando los padres saben esto, cuando saben el diagnóstico del niño, pues claro que están como, no, ¿y ahora qué va a pasar? Es un shock muy fuerte y no hay un rebote de parte de los médicos que los ayude como a calmar esa angustia. Solamente se les empieza como a decir, bueno, hay este tratamiento, hay aquello, hay lo otro, y se encuentran con un médico que les propone que a través de la dieta puede, digamos, bajarse los niveles de grasa y pues es un tratamiento que apenas se está empezando como a probar. Varias cosas que empiezan a generar en los padres como esta desesperación, la ineficacia del tratamiento, el deterioro de la salud de su hijo y la burocracia médica como tal. Todo esto los lleva a ellos a sentir ese miedo de que su hijo se va a morir, ese miedo a la muerte de que estoy viendo como cada día mi hijo se está poniendo más mal. Y eso los lleva entonces a cuestionarse el papel de los médicos y a cuestionarse el papel que realmente pueden jugar ellos con relación a la enfermedad de su hijo. It's hard to believe that things can get worse, but they will. Otro de los aspectos que podemos ver en la película es nos demuestra como que hay varios actores involucrados con la problemática. Uno sería la familia, otro es la institución médica como tal y el tercero son las asociaciones que se generan. Ellos llegan como a una asociación de familias, de padres que están pasando por lo mismo y aquí uno empieza a ver cómo desde el campo fenomenológico de cada uno se enfrentan a la enfermedad. Our son has complied with this diet, and yet his levels of saturated C24 and C26 have risen for 2 months in a row. That's exactly what's happened to Jaybird. Well, perhaps before we talk about publishing cookbooks, we should ask ourselves if the diet is working at all. The only way that the doctors can get useful results is with a strict protocol and statistical samples in a control group. Y es que esa desesperación y el miedo a la muerte de la que nos hablan, por ejemplo, la filosofía existencial, son un motor para la vida.
conjugado con el amor que sienten por su hijo. Estas tres cosas son vitales y son elementos que, digamos, se han perdido en la medicina. El ritmo de la vida de hoy en día no nos permite como empatizar con las realidades de los otros. La medicina va rápido, la medicina tiene que dar respuestas prontas, pero no está como capacitada para, poder hablar de la muerte, poder hablar de las necesidades que tienen los cuidadores. Solamente el hecho de experimentar, de investigar, de generar hipótesis está para quienes tienen el poder de hacerlo. ¿Y con quién me refiero a ellos? Pues a los especialistas, a los profesionales. Son solamente estos los que pueden generar una investigación seria frente a una enfermedad. Y entonces aquí hay un dilema, que es un dilema muy claro, y es cómo las voluntades de cada quien se involucran con relación a la enfermedad, la voluntad de la familia y la voluntad de la medicina. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de algo que planteó Santo Tomás de Aquino con relación a las potencias del alma, y es la potencia cognoscitiva y la potencia de la voluntad. La potencia cognoscitiva es aquella que se encierra en sí misma, es el conocimiento como tal que es aprensivo. Y la potencia de la voluntad es aquella que se va hacia la realidad, que busca ponerse en contacto con la realidad y va más allá, busca conocer más allá. Y pues la voluntad son los padres movidos como por el amor a su hijo, por la necesidad de experimentar, de conocer, de buscar otras alternativas que hasta el momento no estaba haciendo como la medicina. Y entonces los padres conjugan estas dos cosas, lo cognoscitivo junto con la voluntad, y es lo que los lleva, digamos, a empezar a resolver el enigma de la enfermedad, porque la enfermedad, más que no tener un tratamiento, es como un enigma. Hay piezas por ahí sueltas que no se han unido, y los papás son los que empiezan a unir esas piezas. Vamos nosotros a investigar, vamos nosotros a estudiar genética, biología, química, vamos a empaparnos del contexto de la enfermedad como tal. Y cuando ellos hacen esto, se dan cuenta que hay muchas investigaciones, muchos médicos de diferentes partes hablando de la enfermedad. Y la mamá se pregunta, es que ya se sabe, pero todos estos médicos están estudiando como sus cosas aparte y hacen una convención. Y entonces aquí es cuando se dan cuenta que ya había una respuesta, y era un tipo de aceite que podía ser la salvación para Lorenzo y para los otros niños que estaban sufriendo esta enfermedad. Entonces, bajo esta lógica de inducción, por ejemplo, en la que no hay cabida sino para un protocolo muy estandarizado, la película nos muestra que no siempre tiene que ser así. El papá, ¿cómo encuentra una respuesta? A través de un sueño, un diálogo inconsciente, un diálogo consigo mismo muy profundo, lo lleva a encontrar una respuesta que también fue clave en el proceso de entender la enfermedad, porque lo que hicieron primero ellos fue entenderla, y cuando la entendieron, cuando encontraron todas las piezas que estaban en el aire, es cuando aparece un tratamiento. Gus, you think it's a reasonable hypothesis? Oh, I think it's more. What you've done is to clarify the biochemical pathway. Augusto, I really want to congratulate you. La película también entonces nos hace preguntarnos de qué tanto se salen los médicos de su rol. But it's a very complicated procedure, and it would be very, very expensive, especially to produce the quantities needed for a clinical trial. And have you tried contacting chemical companies? No one will tool up for that. Not for an experiment, not for something with no market. Las enfermedades están categorizadas, hay una lógica hay enfermedades que se pueden estudiar porque las sufre gran cantidad de la población y porque incluso son enfermedades de primer mundo. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar que es muy común que las enfermedades como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas, respiratorias, circulatorias, son las que más disponen de tratamientos y de dispositivos médicos para diagnosticarlas. Pues porque son las que más van a generar un ingreso económico y son las que se van a poder vender de manera más fácil.
Hay muchas irregularidades, pero como ya el gobierno ha perdido, digamos, como la posibilidad de investigar estas instituciones privadas, pues no hay quien se responsabilice por la corrupción que cada día prima más en estas instituciones. Por ejemplo, hay un documental que habla acerca de la salud a la venta, que es de las histerectomías que se hacen a las mujeres con unos dispositivos que se les venden a los médicos, a través del cual ellos hacen la operación, y hay muchísimas mujeres que están sufriendo los efectos secundarios de estos dispositivos y no hay quien se responsabilice por ello. O sea, si la realidad es esa en Europa, imagínense cómo puede ser la realidad en Latinoamérica. Y Lorenzo viene de un país de primer mundo, o sea, es una familia que podría decirse que tiene los recursos para costear la enfermedad de su hijo. Pero incluso ellos se tienen que enfrentar frente a esta jerarquía de enfermedades de, no, es que sabes que la enfermedad de tu hijo no nos va a generar beneficios. Hay cosas más importantes que la salud de esta persona. Y entonces están violando también los derechos a la salud, a recibir un trato digno por parte de los médicos, por parte de las industrias que se supone que deben estar al servicio de la comunidad. Pero no, pareciera que somos nosotros los que estamos al servicio de ellos. And I claim the right to fight for my kid's life. And no doctor, no researcher, no bloody foundation has the right to stop me from asking questions which might help me save him. And you have no right to stop the sharing of information. ¿Cuántas veces vamos al médico y no cuestionamos qué es lo que nos está mandando? A veces es porque sí, ok, es común que digamos, es que él tiene el conocimiento, él es el que sabe, yo no lo puedo cuestionar. Pero no puede ser así, o sea, ya hemos visto cuántos casos de es que esta pastilla lo mató, o este dispositivo médico que le pusieron no estaba como tan avalado y los materiales eran malos. Yo creo que eso nos tiene que abrir los ojos. 1, sí, hay que cuestionar. 2, hay que preguntar, hay que tener una conversación con el médico y los médicos deberían estar abiertos a esto, o sea, no sentarse únicamente sobre la posición de poder y empezar a tener como esta responsabilidad por la salud que la hemos perdido por entregársela a los médicos, por empezarse a las farmacéuticas, y entonces en esta problemática no solamente la responsabilidad es de la farmacéutica, no solamente la responsabilidad es del médico, sino también de nosotros mismos. Yo creo que esta película es necesaria y a mí me movió mucho porque sienta un precedente de una voluntad muy fuerte. Los padres de Lorenzo sin duda fueron implacables. Incluso le leían cuentos para no abandonarlo en ese vacío, nunca lo dejaron solitario, aunque sabían que su mente estaba prisionera en la oscuridad. Todo lo que ellos hicieron sin saberlo fue en beneficio de otras personas, a favor de un futuro mejor, aunque tal vez muchos de nosotros pues no vamos a llegar a verlo. Do you ever think, Deb, maybe all this struggle it may have been for somebody else's kid? Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima.